una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma y la licenciada Xiomara Aquino. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Xiomara. Muy actual. Y muy actual sobre todo, que es con relación a los eventos que acaban de terminar, como son las elecciones. Y así como tuvimos un tiempo en que tuvimos que hablar del estrés social por la cantidad de eventos sociales traumáticos que estaban ocurriendo. Y que siguen ocurriendo. Sí. Pues hoy vamos a tocar el tema del estrés postelectoral. ¿Qué ocurre cuando acaban de pasar un momento de tensión como se ocurre en esto, acaba de pasar? Y nada, primero vamos a definir qué es el estrés, Xiomara. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes qué es el estrés? Fíjate, el estrés es una reacción orgánica en la que entran en juego muchísimos mecanismos de defensa. Estos de mecanismos de defensa puede ser... La fiebre es un mecanismo de defensa que nos advierte que hay una situación de infección, probablemente, u otras situaciones de salud. Tenemos mecanismos de defensa que salimos corriendo ante el peligro. Entonces, de esa misma forma se producen muchísimos cambios desde el punto de vista fisiológico cuando estamos ante determinados eventos. Todo lo que implique competencia genera estrés. Un estrés que va a ser mayor o menor dependiendo de la naturaleza del evento y también dependiendo del tiempo que dure ese evento. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el tema de la pelota invernal, es un estrés donde hay competencia que dura unos meses, donde esos jugadores están sometidos al tema de si gano, si pierdo, los fanáticos, los defraudamos y demás. Una candidata a Miss Mundo, por ejemplo, tiene un estrés de alto peso porque está en juego el mundo entero, o sea, es un galardón que implica una trascendencia. Pero tal vez no dura tanto tiempo sometido al tema del estrés, un mes o 2 meses en lo que están los preparativos. Cuando hablamos de candidaturas a la presidencia de la República, este tiene los dos componentes, es de mucho peso porque estamos hablando de la primera figura de un país, es una competencia que tiene mucha trascendencia, donde están en juego muchísimos intereses. Y también está el tiempo en que se está preparando todo esto. Fíjate que aquí comenzamos la campaña hace un año atrás y la comenzamos de forma sostenida porque ya desde un tiempo más o menos considerable se comienzan a estar ya trabajando todos los preparativos para una campaña. Que se podría decir que algo que ocurría mucho en este país era que teníamos anteriormente cada 2 años también un evento de elecciones, pues se vivía un estrés continuo. Constantemente. Terminábamos uno y ya comenzaba ahí el periodo mismo de la otra. Entonces, esto no solamente genera el estrés para el candidato o los candidatos que estén participando, sino para la población en general. Fíjate que había una agresividad colectiva, una avalancha de cosas a nivel social que podríamos pasar toda la tarde enumerando situaciones. Desde el punto de vista de un candidato, el estrés que se genera en una campaña electoral abarca todo lo que tiene que ver con su vida. Fíjate, le altera la salud. Estamos hablando de que esto genera un cansancio físico que tú no lo puedes manejar. ¿En qué sentido? Yo probablemente me sienta cansada, me voy a mi casa, me acuesto, descanso, me tomo un fin de semana. Si quiero pido una semana en mi trabajo, puedo hacer cosas, pero un candidato no se puede dar ese lujo porque tiene compromisos internacionales, compromisos con los medios, compromisos con los aliados. O sea, tiene una agenda totalmente completa que no puede fallar a nada, y aunque tal vez su organismo le esté diciendo, óyeme, estoy cansado, necesito un relax, no hay manera porque podría implicar perder espacio, perder recursos, muchísimas cosas. Como veíamos ahora, veíamos a nuestros candidatos que a veces a las 5 de la mañana salían no hay al interior, llegaban en la noche, pero al otro día lo veíamos en otro lado de la isla. Se altera totalmente el sueño
porque ya estamos hablando de poquísimas horas en las que se va a dormir cuando se pueda, se come cuando se pueda. Entonces, toda esta dinámica te va a proporcionar a ti una situación de salud. Imagínate lo que pasa en la dinámica de la casa, o sea, todo se trastorna. La esposa, los hijos, que tal vez tienen que involucrarse también en esta campaña, por muy al margen que se quiera mantener esta familia, siempre se va a ver afectada. Y fíjate que las cuestiones cotidianas, José, ni siquiera, yo a veces decía, pero bueno, ¿a qué hora se pelan? ¿A qué hora van al salón? Tanto las mujeres como los hombres. ¿A qué hora seleccionan la ropa que se van a poner? Que son detalles de la vida cotidiana a la que ellos le tienen que hacer frente, pero de una manera tan acelerada y tan rápida que genera todo este tema del estrés. Se descuida la familia, no estamos atentos a lo que está pasando con los hijos, incluso hasta se le altera su vida de pareja, porque ni siquiera las relaciones sexuales, tú puedes decir que tienes como un espacio dentro de todo este tumulto de cosas, porque todavía estén en stop en la parte física. Tú sabes que mentalmente siguen trabajando, siguen funcionando, y eso no le permite tener espacio como para nada tranquilo. Entonces, fíjate que todo este tema de la dinámica se altera. Ya estamos hablando de lo fisiológico, de lo psicológico, de lo social, y esto pues degenera en una alteración total de lo que es su rutina, su sistema biopsicosocial. Esto es cuando nos enfocamos directamente en lo que podrían ser el candidato o los diferentes candidatos. Los candidatos, que no tienen que ser específicamente a la presidencia, pueden ser los candidatos que lo acompañen a otros en puestos. Diferentes, exactamente, ¿no? Y toda la gente que está trabajando detrás de ese candidato con unas expectativas, pues también es el mismo círculo. Fíjate que hay una demanda de teléfonos, una demanda de estar participando en medios de comunicaciones, en actividades de todo tipo, a todos los niveles, y entonces todo ese equipo que está trabajando con este candidato o con estos candidatos, pues tiene la misma, está sometido al mismo nivel de estrés que tienen ya ellos como candidatos a los diferentes puestos presidenciales o de otra índole. Y cuando vemos esto hacia el pueblo ya, porque vemos que dentro de esta maquinaria electoral pues existe este estrés y se generan situaciones a veces que por eso se ve que cuando hay choques o cruces de partidos de tendencias diferentes, pues a veces están muy volátiles las acciones y ocurren situaciones muy... Se vieron situaciones de agresiones, porque el tema de la gente es que acompaña, o sea, es la sociedad completa. Fíjate que llegó un momento que ya no teníamos tolerancia ni para ver la televisión, ni para escuchar la radio. O sea, la cantidad de estímulos visuales a nivel de vallas, toda la gente comentando lo mismo en los transportes públicos, en las oficinas, la saturación social que se produjo, las discusiones que se daban entre seguidores de un partido, de otro partido. O sea, todo esto arropa a la ciudadanía. Yo no sé si tú te has dado cuenta que, bueno, la semana pasada no tanto, pero ya esta semana hay como una especie de tranquilidad, como de resaca. La gente ya no quiere ni hablar de lo que pasó. Hay como una tranquilidad que es la que sigue a un periodo tan fuerte como el que nosotros estuvimos sometidos por prácticamente un año con todo esto de la campaña electoral. Sí, y algo muy interesante es quizás este momento de tranquilidad, pero una cierta incertidumbre o ansiedad que se comienza a generar simultáneamente. Sí, así Porque es. estamos viendo, como tú bien explicas, este momento así como este plató de tranquilidad. Pero al mismo tiempo como que se siente esta ansiedad de qué cambios se pueden producir, qué situaciones pueden venir. Y esto es estrés, esto está generando ya otro tipo de estrés. Ahora, exactamente, vamos a soltar el estrés de las elecciones, pero ahora es otra situación la que está generando
el estrés. Y es como te digo, va a ir en aumento en la medida que se vayan acercando los días a la materialización del cambio de las autoridades. Porque ¿cuál es el tema ahora? La expectativa de qué va a pasar con las autoridades a todos los niveles, quiénes serán las nuevas autoridades, quiénes se van a quedar. ¿Qué va a pasar? Este es un país que tiene una alta nómina de trabajadores públicos que están ahora a la expectativa y con la incertidumbre de no saber qué puede pasar con esto del cambio. Sí, pues vamos a quedarnos pensando en un momento, en lo que vamos a esta pausa, de Seguimos. cuáles son los momentos, qué puede ocurrir ahora dentro de este estrés que se está, o esta ansiedad que se comienza a generar, y cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para quizás que esto no nos afecte en nuestro día a día. Tanto, Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio.